Muchas gracias por visitar este nuevo canal Recetas de Gris sin horno. En este video te voy a enseñar paso a paso cómo hacer una deliciosa tarta de manzanas sin prender el horno. Una tarta de manzanas 100% vegetal, sin azúcar y sin trigo. Prueba esta receta porque te va a encantar. Para preparar esta deliciosa tarta de manzanas, te cuento que vamos a usar 5 manzanas. Yo compré unas manzanas orgánicas que son muy jugosas y sabrosas. Te recomiendo que elijas unas ricas manzanas para hacer esta tarta. También vamos a usar ralladura de cáscara de limón. La ralladura de cáscara de limón le va a dar un toque cítrico y fresco a esta tarta jugosa de manzana. Vamos a usar 2 cucharaditas de ralladura de cáscara de limón y también vamos a usar nueces, media taza de nueces o castañas o almendras, lo que prefieras. Media taza bien picadita. Y si no te gusta este ingrediente, lo podés omitir, no pasa nada. Vamos a primero pelar 2 manzanas, les retiramos la cáscara y te cuento que con la cáscara de la manzana no la tires, guardala porque te voy a enseñar una infusión que hacía mi abuela, súper deliciosa para tomar en cualquier momento del día. Así que guarda la cáscara que después de la tarta te enseño cómo prepararla. Vamos a picar, a cortar en pedazos estas 2 manzanas y a reservarlas. Y en una licuadora o procesadora vamos a colocar una taza de avena. Puede ser avena en copos, puede ser harina de avena, puede ser harina de almendras, puede ser harina de trigo sarraceno, puede ser una premezcla sin gluten que uses habitualmente. Y vamos a sumar las 2 cucharaditas de ralladura de limón, las 2 manzanas picadas y 2 cucharadas de semillas de chía. Las semillas de chía no hace falta que las hidrates, las colocas directamente. Una cucharadita también de extracto de vainilla y una cucharadita de canela en polvo. Esto le va a dar un sabor fantástico. Esta tarta va a ser muy sabrosa y aromática. Y ahora vamos a sumar una taza de leche vegetal, la que prefieras, y vamos a procesar, vamos a integrar bien estos sabores. Y aprovecho para preguntarte desde qué lugar estás mirando el video, contame en los comentarios y si te está gustando la receta no te olvides de dejar un me gusta y de compartir la receta para que más personas puedan disfrutar de esta tarta sin azúcar, 100% vegetal y sin prender el horno. Vamos a usar para cocinarla una olla o podés usar una sartén. Te cuento que la olla que estoy usando tiene una base de 17 centímetros de diámetro aproximadamente. La altura aproximada que necesitas para hacer esta tarta son 4 o 5 centímetros, así que podés hacerla en una olla como yo o podés hacerla en la sartén. La untás con aceite, le pones en la base papel de cocina antiadherente y vamos a picar 2 manzanas. Les retiramos la cáscara, guardamos la cáscara y vamos a picarlas bien chiquititas. Estas manzanas picaditas son para agregar a la preparación. En total es una taza de manzana picada. La sumamos a la preparación que te cuento que tiene que quedar así como estás viendo, bien espesa, y sumamos los pedacitos de manzana. Si tenés ganas podés sumar también pasas de uvas y una cucharadita de polvo a hornear. Si no usas polvo a hornear podés omitir este ingrediente. Y te cuento que esta tarta de manzanas también la podés hacer con peras, la misma cantidad, queda igualmente deliciosa. Vamos a colocar la preparación en la olla y vamos a picar una manzana, esta vez con cáscara, nuestra quinta manzana para la tarta, que es más manzana que avena. Por eso va a ser una tarta húmeda. Esta tarta no va a ser seca, así que siempre te va a quedar húmeda, como si fuera un budín de pan. Así, igual. Bueno, vamos a cocinarla. Para cocinarla es fuego muy bajito. Esto es muy importante si no tenés experiencia de cocinar
sin horno. Prendes el fuego, yo te cuento que pongo doble parrilla en la cocina para que el fuego sea más bajito y muy importante tapar la olla o la sartén. Fuego bajito, aproximadamente 40 minutos, mira el reloj y pone una alarma para no olvidarte. Si la cocinas en el horno, son aproximadamente 50 minutos a 180 grados Celsius con el horno precalentado. Bueno, vamos a hacer la infusión. Tenemos 1 litro de agua. Vamos a colocar la cáscara de las 4 manzanas que usamos para la tarta y vamos a usar hojas de laurel, que es la infusión que hacía mi abuela. Colocas 2 hojitas de laurel y pones a calentar. Antes de que hierva tenés que apagar el fuego. Dejas enfriar y disfruta de esta deliciosa infusión tibiecita. Es muy rica. La tarta ya pasaron los 40 minutos. Apagué el fuego y voy a dejar 20 minutos la tarta tapada con el fuego apagado, aprovechando el calor de la olla. Y cuando pasaron los 20 minutos, ahí voy a destapar y voy a desmoldar. Mirá cómo quedó la base, es muy importante que no se te queme. Mirá, quedó bárbara. Ahora vamos a dar la vuelta para ver cómo quedaron las manzanas del otro lado. Así de bien, mirá qué bien que se ve. Podés agregarle, como yo, un sirope, puede ser de maple, de agave o de caña como uso yo, y vamos a cortarla. Quedó súper jugosa por dentro, es muy aromática. Probá esta receta porque realmente te va a encantar. Esta tarta es ideal para comer tibia si estás en un lugar donde hace frío, y si no, también la podés comer fría si estás en un lugar donde hace calor. Y si no te suscribiste a este nuevo canal, te invito a que te suscribas y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publico un video. Muchas gracias por asistir al video. Nos vemos en la próxima receta.